Y por puntos no significa que tengan una forma en específica, pero a enfocarse en esos espacios llamados puntos. Si el punto está solo, todavía enfoca más la atención. Si el punto está acompañado, es donde podemos indicar un movimiento o una posición. Si hay dos puntos en el espacio, se crea una tensión. ¿Qué es esto de se crea una tensión? Hay un juego o hay una comunicación entre esos dos puntos. Por ejemplo, en el ejemplo que tengo yo en la parte de abajo, donde tenemos 5 puntos, estos 5 puntos pues van indicando una posición, un movimiento también, y está esa sensación de tensión o movimiento. Obviamente todo punto ocupa una zona en el espacio. Es el principio y el fin de una línea. Ahorita vamos a ver que la línea es el movimiento de un punto. Y también es donde cruzan dos líneas. Por ejemplo, aquí en la crucecita de la parte superior, que son dos líneas que se entrecruzan. El punto es lo que tenemos en la parte del centro. Y eso, aunque no esté un punto dibujado, es un punto. El punto no tiene que ser circular, es algo que nosotros aprendimos desde pequeños, que el punto es circular, porque siempre lo manifestamos o representamos con un círculo, pero no forzosamente. Si yo tengo un marcador gigante en forma de estrella y le doy nada más así, un punto, una puntada, pues ¿qué va a pasar? Eso que se marca va a ser un punto. Lo mismo pasa con un pincel. Si yo tengo un pincel de cerda suave y le hago así, o sea, marco una pincelada sencilla, eso va a ser un punto. Si en cambio tengo un pincel de cerdas gruesas y marco una pincelada en el lienzo, pues eso va a ser un punto. Y si vemos todos esos diferentes puntos, son diferentes. Entonces, hay que aprender que el punto no forzosamente es circular. La forma más sencilla de representarlo es circular. Claro que sí, porque es donde más estamos acostumbrados, pero no tiene que ser circular. Puede tener otras formas. Una agrupación de puntos puede empezar a darnos, saltearnos la línea y empezar a darnos planos y volúmenes. Por ejemplo, esta técnica se llama puntillismo, y es una técnica que se inventó o se descubrió, como quieran ustedes decirle, cuando surgió el expresionismo en Europa, que eran pues, los pintores precisamente a base de pinceladas cortas o a base de puntos con el pincel empezaban a crear profundidad. Okay. Este puntillismo es sencillo, es a base de pluma, y pues es un ojo. Esta es precisamente una de las obras realizadas con puntillismo ya de manera más técnica. Podemos ver diferentes tonalidades, diferentes planos, diferentes profundidades, y todo está hecho a base de puntos. Nosotros aquí no vemos el punto tal cual, vemos las formas, es decir, el castillo, el velero, los barriles, las nubes, y vemos las tonalidades que son el cielo de azul clarito a azul bajito, la vela de rojo fuerte con el rojo bajito con la luz, el mar de azul oscuro a azul bajo con los respectivos destellos de luz cuando ya se acerca al puerto. Entonces nosotros vemos esas tonalidades y también vemos las profundidades, ¿okay? Vemos más cerca los barriles que el faro.
Todo eso es lo que nuestro ojo interpreta, pero toda la composición está hecha a base de puntos. Esta sería otra forma más sencilla de hacer puntillismo, que es aquella donde se alcanza a divisar perfectamente el punto porque no están superpuestos uno arriba de otro. Y aquí podemos observar que no todos los puntos son iguales. Por ejemplo, los de las líneas de las olas, pues son más rectangulares, pero aún así siguen siendo puntos. Los puntos del sol son más grandes que los puntos del atardecer o que de los puntos que de las palomas. Entonces, en concepto sigue siendo igual. La base del color, de la profundidad y de las tonalidades sigue siendo el punto. Ok, algo que debemos entender es que en diseño y en comunicación visual, todo lo que esté expresa. Ok, si por ejemplo nos vamos a diseño arquitectónico, todas las líneas del edificio, todas las formas de su casa, del salón, etcétera, van a expresar. Al igual que todos los círculos, si nos vamos a diseño industrial, todas las ondulaciones de la silla, de su teléfono, de todo eso expresa. Todo en el diseño expresa algo. Por ejemplo, en cuestión del punto, lo primero que expresa es orden si los puntos se encuentran distribuidos a cierta distancia. Si al contrario se encuentran distribuidos con una distancia desigual entre todos, pues es desorden. Un mismo elemento nos puede expresar diferentes o ideas contrarias, orden y desorden. Concentración y dispersión, ¿ok? Que es concentración, todos en un mismo punto, y dispersión, alejarse o esparcirse a través del espacio. Profundidad, que es veo algo cerca y veo algo lejos. En este caso vemos muy cerca supuestamente los puntos azules grandes y a lo lejos, bueno, así lo interpreta nuestro ojo. Podemos ver, nuestro cerebro, perdón, nuestro ojo nomás ve, nuestro cerebro interpreta. Y a lo lejos vemos los puntos pequeños. Y también textura. Nos ayuda mucho a dar la simulación de textura. Nosotros conocemos la textura táctil, que es cuando agarramos una hoja, nuestro celular, una pelota, cualquier cosa que nosotros agarremos tiene textura. Entonces los puntos nos ayudan a dar textura visual. ¿Cómo podemos usar un punto en un espacio? Imaginen que este cuadro blanco es su hoja carta normal. Si ustedes lo ponen al centro, le están dando orden y estabilidad. Eso es lo más común, lo más agradable para el ojo y para la interpretación del cerebro porque no tiene que pensar. Sabe que si un punto está en el centro es algo estable y con algo con orden. Al contrario, si lo ponen en la parte derecha inferior o en la parte ahí, nos va a dar la sensación de inestabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos en una balanza algo de un lado, pues obviamente la balanza va a ceder hacia donde está ese algo. Entonces, por eso sabemos que es algo inestable. Si lo ponemos igual de la parte derecha, pero en la parte central, estamos marcando nada más que sobre esa zona hay más peso visual. ¿Por qué no se marca la inestabilidad? Porque está en la parte central, como quiera está un poco centrado. Si lo ponemos al contrario, en la parte izquierda, marcamos menos peso visual. Estas son interpretaciones que a lo largo de los años se han venido estudiando cómo es que el cerebro interpreta estos elementos de composición en cualquier diseño.
Si lo ponemos en la parte hacia abajo, pero central, nos indica como una orientación hacia abajo. Mira aquí abajo, o lo importante está aquí abajo. Lo mismo pasa arriba si lo ponemos en la parte de arriba. ¿Okay? En estos dos casos nada más resaltamos esa área. Y algo importante, que es algo que van a ver más después, que se llama la percepción gestal o la percepción de formas o la teoría gestal, es que nuestro cerebro completa imágenes. Por lo tanto, podemos utilizar los puntos para hacer formas. Aquí en estos tres ejemplos de abajo, podemos interpretar o imaginar formas. Una línea, un triángulo y un cuadrado, aunque no existan propiamente la línea, el triángulo y el cuadrado, pero nuestro cerebro es capaz de imaginar esas formas. Y nosotros podemos utilizar todas estas interpretaciones que el cerebro de cualquier ser humano le da para poder empezar a comunicar sin ser tan obvios. Es decir, si yo quiero que en mi cartel se vea ordenado y estable, pues pongo, y no tiene que ser un punto exacto, un punto físico, sino a lo mejor pongo toda la información en la parte del centro. Ahí yo ya estoy marcando un punto focal, que es toda la información importante en el centro. Por lo tanto, ya tengo ahí un orden o una estabilidad. Si resulta que al contrario, quiero que mi cartel exprese inestabilidad, dinámica, movimiento, etcétera, pongo algún elemento grande en la parte derecha inferior y eso me va a marcar mayor peso visual ahí en esa parte, por lo tanto, ahí va a estar el punto focal y va a marcar esa inestabilidad. Los puntos pueden ser positivos o negativos. En este ejemplo no sabemos si es un fondo claro con manchas rosas o un fondo rosa con manchas claras. ¿Ok? Entonces, tanto pueden ser positivos con negativos. Algo que deben de entender ustedes en el diseño es precisamente que en el diseño, en la fotografía y en la comunicación visual existen dos cosas, que es fondo y figura. Uno es positivo y uno es negativo y pueden irse cambiando continuamente. Vamos a ver ahora sí ejemplos donde diferentes publicidades o diferentes creaciones gráficas están utilizando el punto de manera creativa o de manera conceptual. En este caso, obviamente, pues sabemos muy bien de qué manera se está utilizando el punto, que es de manera tácita y obvia, es un círculo negro, para expresar una idea, que es 3 puntos, pues obviamente 3 puntos suspensivos significan suspenso, ¿ok? Y es una publicidad de librerías Gandhi. Entonces, aquí como los puntos, ¿cómo actúan? Como referente de significado de 3 puntos suspensivos, por lo tanto tenían que poner los 3 puntos suspensivos en círculo, muy tácitos, muy obvios, pero también podían haber puesto esta información en la parte superior o en la parte inferior, etcétera, así como vimos ahorita en el uso del espacio, pero los pusieron al centro, por lo tanto están expresando un orden y un equilibrio. Si los hubieran puesto en otra parte, hubiera sido el mismo significado, pero no la misma sensación al momento de verlo. Espero haberme estado explicando. Si tienen dudas, preguntas, díganme, jóvenes, por favor. Ok, siguiente ejemplo. Yo tengo una duda. ¿Sí? Dime. ¿Qué expresaría entonces ahí esos 3 puntos? Estos 3 puntos. Ok, estos 3 puntos los están utilizando porque la idea central es expresar lo de 3 puntos suspensivos. Por lo tanto, los pusieron de manera obvia, que es los 3 puntos. Es lo que están expresando, la idea de 3 puntos suspensivos.
Ya ves que cuando queremos dejar incompleta una idea o el continuará, que es un suspenso, se ponen 3 puntos suspensivos, pues son precisamente estos. Y por eso viene en la parte de abajo suspenso. O sea, esa es la manera que Gandhi está expresando esa idea. Pero aparte de los círculos obvios y puntos obvios que tenemos ahí, tenemos un punto focal, que es donde nuestros ojos van. Nuestros ojos van primero a los 3 puntos suspensivos y luego a librerías Gandhi. A lo mejor no lo percibimos porque es cuestión de microsegundos. O sea, para hacer este tipo de estudios necesitan poner un aparato especial donde mide precisamente dónde enfoca la retina en estos microsegundos. Entonces, nuestro ojo normalmente se va a la parte central de cualquier parte y de ahí se empieza a distribuir, si no hay más información. Entonces, estos 3 puntos suspensivos expresan eso, lo literal, 3 puntos suspensivos, y el punto focal está en el centro, ¿ok? Si vemos, está exactamente en el centro. Si hubiéramos subido un poquito esta información acá arriba, nos hubiera dado una sensación diferente. Entonces, los 3 puntos están expresando la idea literal. Si hubieran puesto nada más 3 puntos suspensivos es igual a suspenso, no hubiera tenido el mismo impacto. Porque entre menos texto es menos lo que lee el espectador y es más agradable para él. Entre más formas, más rápido lo va a adquirir. Es decir, entre más visual haya, más fácil para el cerebro es interpretar. Porque para leer requerimos muchos procesos diferentes que viendo no se requieren. Pero a lo mejor ahorita les suena un poquito complejo porque todavía no ven otras materias como percepción, como análisis de las formas, análisis de la imagen, etcétera. Nada más vayan centrándose en los puntos, cómo es que los están usando. En este caso son 2. Los puntos tácitos, que son los denotativos, también se les dice así, que son lo obvio. Ahí están los 3 puntos porque queremos decir 3 puntos suspensivos. Y el punto focal, que está en la parte del centro con todo el diseño ahí. ¿Me expliqué? Sí, muy bien. Gracias. Siguiente. ¿Ok? Una publicidad donde podemos ver que los puntos están en negativo. Es decir, supuestamente está el fondo y luego está como una pantalla negra y esa pantalla negra le hicieron aberturas, que son los puntos, para poder ver el fondo. ¿Ok? Esta marca tiene este símbolo de atrás. Y a lo mejor nosotros si no hemos tenido contacto con la marca, pues no lo vamos a reconocer, pero quienes sí tuvieron contacto con la marca lo pudieran llegar a conocer. Pero aquí están utilizando los puntos de manera negativa. Y volvemos a más o menos lo mismo. El punto focal está en la parte central. El buen rollo no tiene límites, tus copas sí. ¿Ok? Que va, pues es una bebida alcohólica, por lo tanto, de ahí podemos entender el eslogan, bueno, el eslogan publicitario en este caso. Si se fijan, aunque a veces los puntos estén superpuestos uno arriba de otro, nuestro cerebro es capaz de entender que ahí hay puntos. Por ejemplo, aquí, nuestro cerebro es capaz de entender que son 3 círculos en la parte izquierda superior. Ahí entiende nuestro cerebro que son 3 círculos superpuestos y en la parte izquierda inferior también podemos entender que son 3 círculos pegaditos. Entonces, el cerebro, los círculos los tiene muy identificados, o los puntos, vamos a dejarle los puntos, porque son parte de nuestra naturaleza. ¿De qué formas son la mayoría de las frutas? Circulares. Si no exactamente circulares, sí tienen una forma ovalada a lo mejor. ¿Ok? ¿De qué forma son la mayoría de las formas o de las formas de animales? En su general, o sea, no me van a decir que la pata es triangular, no.
su forma general. Circular. Circular, exactamente. El torso y la cabeza, todo forman un círculo, bueno, un óvalo, algo así. Entonces, las formas puntuales, nuestro cerebro las tiene muy bien identificadas. Por eso es lo primero que nos llama la atención. Es lo primero que vemos e identificamos. Obviamente, pues esta publicidad está hecha a base de puntillismo. El puntillismo solamente son elementos que por sí solos se pueden tomar como punto y se unen todos en una composición. Obviamente aquí, pues el elemento básico, pues es el M&M, que están todos unidos para formar esta composición en puntillismo. En identidades o lo que normalmente la gente llama, no, si ustedes le preguntan, a ustedes les van a decir que estos son logotipos, ¿ok? Más adelante van a aprender la diferencia entre un logotipo, isotipo, isólogo y magotipo, ¿ok? Todo eso se le llama identidad visual. Entonces, cuando yo diga identidad visual, me refiero a este tipo de trabajos, aquellos elementos visuales que representan a una empresa. En identidad visual es muy usado el punto y en su contraparte, obviamente, el círculo. Cuando veamos formas, vamos a ver otra vez algunos de estos ejemplos, porque en gráfico el círculo es igual a un punto. Tenemos 3 ejemplos, que es el primero, el cuarto y el quinto, donde sí podemos ver que el punto está siendo utilizado como punto. El primero, el BK, pues es una serie de puntos donde nos ofrecen una orientación, un movimiento, una dirección y una posición. Y a través del color nos ayudan precisamente con ese avance. ¿Okay? Algunos podrán sentir que va de naranja a morado y otros al revés, que va de morado a naranja. Eso ya depende de la percepción de cada quien. Pero de que indica una sucesión o un movimiento, eso nos transmite. En OpenTable está utilizando 3 puntos. No está utilizando 1, está utilizando 3. El negativo y el positivo, que es el rojo y el blanco. Y en su debido caso, la O total, ¿ok? Eso es lo que percibe nuestro ojo y nuestro cerebro interpreta. Son 3 puntos, rojo, blanco y la O, que también los identifica como un punto o un círculo. Y por último, en esta otra, pues es en la de G2, que es una... ¿Cómo se llaman cuando se junta mucha gente? Una conferencia, no, cuando hay muchas conferencias, como un tipo simposium de tecnología en Argentina. Y obviamente tienen este símbolo donde tienen una serie de puntos de diferentes tamaños acomodados de manera circular degradado. Están todos circulares y van haciéndose pequeños, por lo tanto hay una degradación de tamaño. Que el significado que ellos ofrecían es que cuando se suman todos de diferentes partes, por eso son de diferentes colores, se crea toda una forma compleja, bla, 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 ¿no? Hay toda una justificación detrás de este símbolo. Entonces, ahí podemos ver los puntos como nosotros podríamos interpretar punto. Pero en estos 3, en Mastercard, en Pepsi y en HP, también son puntos focales. Aunque veamos un círculo grandote, porque a diferencia de los otros, para nuestra mente común, el punto tiene que ser pequeño y no forzosamente. Algo grandote también puede ser un punto. En estos 3 casos, que es más bien un punto focal o un círculo, lo que nos están intentando comunicar son el punto focal de mírame, porque un círculo va a ser más
poderoso visualmente de mirarse que un cuadrado o que un rectángulo o que un triángulo, etcétera, o que una forma compleja. Entonces, por eso van a ver ustedes muchas identidades visuales con círculos, porque son más fáciles de ver y de interpretar que muchos otros. Si se acuerdan, Mastercard, si llegaron a verlo, tenía diferente logotipo. ¿Se acuerda alguien cómo era? Tenía líneas. Sol, ¿no? Exactamente, tenía unas líneas que hacía como que se intercalaran entre los círculos. Entonces, lo que hicieron es hacer un estudio para simplificar la marca, porque esa es la tendencia ahorita, la simplificación en identidades. Después discutimos si estoy a favor o en contra de eso, pero bueno. Simplificación de marca. Entonces, se dieron cuenta que la gente los reconocía por los círculos, sabía que los de Mastercard eran los que tenían el circulito naranja con el circulito rojo. Nunca mencionaban los de las líneas. Entonces, los de Mastercard decidieron, las líneas son información extra que sí aporta comunicación, pero que no es un elemento identificativo para la marca. Entonces, en cuestión de identidades, no nos funciona. Y por eso lo quitaron, porque nadie identificaba Mastercard por las líneas o por los circulitos con líneas. Siempre el comentario fue, es el círculo, 2 círculos, uno naranja y uno rojo. De esa manera identifico que es Mastercard. Entonces, y así lo dejaron. Al igual que Pepsi, que muchos le hicieron revuelo a esta identidad que que les estoy mostrando en este momento. Obviamente ahorita ya está rediseñada. El logo de Pepsi actual es diferente, pero cuando salió esta publicidad le hicieron mucho revuelo, mucha crítica, porque ¿alguien lo llegó a escuchar? Yo había visto, pero que se armaron una campaña completa explicando el porqué de este logo, donde incluso ejemplificaban cuántas caritas felices podía sacar del logotipo de Pepsi. Exactamente, tuvieron que rediseñarlo. De hecho, el primero que sacaron tenía esta ondulación diferente y ya la rediseñaron para que no se pareciera tanto a lo que decían. Lo que decía la gente es que era un niño gordo. ¿Okay? Que aquí le ponían la cabecita y esta era la playera, esta es la panza, inclusive le ponían un ombliguito aquí en la parte blanca y pues este es el pantalón. Eso es lo que decía. Entonces, por eso Pepsi sacó toda una campaña publicitaria explicando el porqué de su publicidad y rediseñó un poco la onda para que no se viera tanto así, no tanto, pero un poquito. Y lo hicieron precisamente porque hubo esa connotación negativa, pero no querían rediseñar otra vez, ceder a la presión social para rediseñar otra vez su logotipo y prefirieron sacar una campaña de publicidad para explicar precisamente el significado de él. ¿Por qué no lo querían rediseñar? Porque Pepsi ha tenido aproximadamente unos 8 o 9 cambios en su logotipo, los cuales para una empresa son muchos. A lo largo del tiempo ha venido cambiando mucho su logotipo, bueno, identidad visual, y quería que ya se estableciera uno definitivo para que estas generaciones y las futuras generaciones lo identificaran ya o para siempre. A diferencia de Coca-Cola, que desde el inicio empezó con una estética y siguió. Ya ha ido cambiando pequeñas cosas, pero pequeñas. A diferencia de Pepsi, que pasó de tipografía a otra tipografía, a una lata, etc. Ha ido teniendo muchos cambios. También muchos cambios de tipografía, muchos cambios de formas, muchos cambios de estructura, de composición, etc. Entonces, por eso no quería reinvertir otra vez en otro cambio. Y obviamente le salía mejor hacer una publicidad de marca donde explicaba por qué era esta identidad. Y aparte, como identidad, un punto atrae más. HP también es un punto
Y es que nunca nos damos cuenta que es un punto. Siempre vemos que es un círculo, o que es esto, o que es esto otro. No nos damos cuenta que es un punto focal. El cerebro y no te lanza esa información, obviamente. Nada más se queda en el subconsciente. Okay. En esta publicidad, okay, este es un display de venta o pop, como se le llama. Los pop son display o puntos de venta que podemos encontrar en los supermercados o en cualquier punto de venta, normalmente en los supermercados, que sirven para realzar un producto en especial. Si a ustedes les ha tocado ir al mandado solos o acompañando a algún familiar, pues debieron haberse encontrado con algunos de estos y algunos les debieron llamar la atención. De, mira qué padre es la botella. A lo mejor ni se fijaron que vendían, si realmente estaba la botella de shampoo ahí o no, pero ustedes vieron que era la botellota grandota gigante que les estaba vendiendo. En donde es más fácil encontrarlos, aquí en Ciudad Juárez, es en Walmart. ¿Quién se ha topado en Walmart este tipo, o en alguna otra parte, este tipo de elementos publicitarios? ¿Alguno que recuerde? Como la, ¿cómo se llama? Para los trastes, casi siempre es donde ponen ese tipo. El jabón para los trastes. Ok. Fíjate, no me ha tocado de ese. A lo mejor no ando mucho por ahí. Me ha tocado de muchas otras cosas. Los que más recuerdo, y no sé si sea por mi lado dulcero, en las conferencias, sí, también en las conferencias así es, también nos llegamos a topar de esos, porque son un elemento publicitario, pero por ejemplo en las conferencias no tienen tanta lucha de atención como es en el supermercado. ¿A qué me refiero a lucha de atención? En un supermercado el producto te está gritando, ¡cómprame! ¿Ok? Entonces esa es una lucha por atraer la atención del observador. También en las exposiciones, ¿no? En las grandes exposiciones cuando venden productos o máquinas, hay muchos puntos de venta. Sí, exacto. Sí, también, y ahí también es una lucha de atención totalmente, porque también estás gritando, pues estás en un espacio abierto donde hay mucho producto o mucho servicio que quiere ser adquirido y por lo tanto utilizan este tipo de puntos de venta que están gritando, ponme atención. Entonces, para eso son, y por eso son bien llamativos, porque el objetivo es llamar la atención del espectador. Tenemos en el ejemplo que yo les traigo aquí de la góndola, ándale, exactamente, exactamente, Axel, y son bien invasores, o sea, te invaden visualmente y en el espacio también, porque el objetivo es precisamente que tú los veas. Si ya los vistes y te llamó la atención, ya eso ya es una ganancia porque se te queda la marca al menos en la mente. A lo mejor no vas a comprar toallas femeninas, es más, ni siquiera sabes de cuál es, pero ya vistes que es algo de nosotras. Y ya eso ya es un plus o una ganancia para la marca. Ya, porque a lo mejor tú no eres el target o tú no eres el foco de venta. Entonces, a lo mejor alguien que es el foco de venta y ve esto, pues lo va a ir a agarrar. Ayer fui al supermercado, específicamente al Soriana San Lorenzo, y en todo el Soriana San Lorenzo solo vi un display de este tipo. Todos los demás displays eran más sencillos, sí hay puntos de venta, pero más sencillos, no con tanto diseño. En este caso era un display rectangular, de Downy, que se supone que era un tipo marco, donde donde encuadraba el Downy, el producto. Yo lo vi porque iba buscando un producto de esos, es decir, iba buscando la marca de suavizante que yo utilizo. Si no hubiera sido por eso, yo me paso de largo, es decir, no lo veo, porque realmente el cuadro era exactamente el mismo color que el producto o la marca que estaban vendiendo. ¿Por qué hicieron esto? Porque obviamente es representar el producto de la marca, ¿se entiende?
o yo lo entiendo como diseñadora. Para el espectador, pues se le va a perder, entonces no sé si el pop esté funcionando para llamar la atención. En este caso, que son círculos, llama mucho la atención por dos cosas. Los círculos se ven muy obvios y segunda, rompen la linealidad de las góndolas. Las góndolas son muy aburridas, son totalmente rectas, con productos amontonados, por lo tanto nos da un orden, una estructura, etcétera. Entonces, es todo muy regular. Al poner un display así, circular en medio de todo esto, rompe esas líneas y por lo tanto se hace más llamativo. Porque si hablamos de producto, pues realmente no puedes poner mucho producto en estos estantes. Nada más es como productos muestra o poco producto para que vean de qué estoy hablando. Pero es para llamar más la atención que tanto que fomentar la venta. Y para poder fomentar la venta, si se fijan, pues tiene aquí obviamente los productos enseguida y una flecha de este es el producto que estoy vendiendo. ¿Ok? Entonces, para eso sirven los círculos, para romper la monotonía de algo. Bueno, los puntos también, para llamar la atención y para poder hacer un poco más dinámico la estructura o el diseño en general. Sí, las exposiciones estas, sí, exactamente. Pues aquí se supone que también empezaron a hacer este tipo de exposiciones para fomentar este tipo de eventos. Obviamente no podemos compararnos con la Ciudad de México, pero sí tienes razón, hay mucho tipo de publicidad pop en estas expos. En fotografía siempre hay un punto focal. ¿Qué es esto? Donde estamos enfocando. Si tú te estás tomando una selfie, tú o tu rostro es tu punto focal. Ahí va a estar el punto de atención. Punto focal es igual a punto de atención. En este caso, nuestro punto focal obviamente pues es la puerta lejana, pero tenemos una composición circular dentro de este punto focal, que es este tipo de túnel, y la profundidad nos la dan obviamente las escaleras. ¿Ok? Aquí no tenemos círculo o un punto tan específico como en el pasado, pero seguimos teniendo un punto focal que es la línea horizonte donde llega la vía, que es exactamente en el atardecer, en el centro. Por eso esta imagen se ve tan estática, porque tenemos el punto focal exactamente en el centro, la línea de horizonte, que es esta de aquí, donde el cielo y la tierra se juntan en el centro, y nuestra perspectiva de profundidad en el centro, que son las vías uniéndose, que es la profundidad, la perspectiva de profundidad. Entonces, nuestro punto focal está en el centro. A diferencia de aquí arriba, que nuestro punto focal está en la parte superior, por eso sentimos que está hacia arriba. Ya en fotografía, ustedes van a ver que dependiendo de donde pongan el punto focal, va a ser la sensación del espectador al ver la foto. Es muy diferente ver esta fotografía, que nuestro punto focal está en el centro, nuestra línea de horizonte, a nuestro punto focal está en la parte superior, donde estamos supuestamente viendo hacia arriba. O si estuviera abajo, pues estamos viendo hacia abajo. Entonces, eso ya es de composición de fotografía. Y eso es de manera general el uso del punto en diferentes áreas de diseño: publicidad, identidad, publicidad pop y fotografía. Línea. La línea es un punto cuando se mueve. ¿Cómo es esto? Si ustedes tienen una pluma, un lápiz, un marcador, etcétera, pueden marcar un punto. Pueden empezar a dar golpecitos en la hoja y se van a ir marcando puntos.
Pero si marcan un punto y no lo despegan y desplazan ese punto, pues se va a formar una línea. Entonces, por eso se dice que la línea se forma cuando el punto se mueve. La línea también nos sirve para conectar dos puntos en un espacio y ahorita lo vimos. Cuando les estaba explicando que nuestra mente cierra o imagina cosas, pues tenía dos puntos y ahí nosotros pudimos formar una línea. Precisamente la línea sirve para conectar esos dos puntos. Genera dinamismo. Una línea, dependiendo cómo la uses, vas a generar mucho dinamismo. Una línea ondulada. No es lo mismo una línea con pocas ondulaciones, que sería algo tranquilo, a con muchas ondulaciones sería algo intranquilo o inestable con mucha agitación. Y obviamente define dirección. En los ejemplos de abajo, la última no define dirección. ¿Por qué? Porque es total, los inicios y los finales son exactamente igual. Pero en la de arriba podemos definir una dirección gracias a que el inicio y el final son diferentes. Entonces podemos decir que la línea va hacia la derecha. La línea empieza a ser un poco más compleja que el punto. La línea tiene longitud, dirección, grosor, forma y color. ¿Se acuerdan que el punto solo tenía 3? Aquí tenemos 5. Longitud. Pues obviamente, ¿qué tan larga es? No es lo mismo una línea corta que una línea larga. No significa lo mismo. Dirección. Va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia la izquierda, va hacia la derecha, está inclinada. Grosor. Es delgada, es muy gruesa, es intermedia, es gruesa de una parte y delgada de la otra. Forma. Pues obviamente hay líneas rectas y hay líneas curvas. Y color, pues todos los colores que existen. Entonces, cada una de estas propiedades, si las cambiamos o las modificamos, nos van a dar diferentes significados. Características. Ok, no tiene una profundidad, por eso no tiene ancho. La línea no es profunda. Cuando formamos por ejemplo, un cuadrado, un triángulo o un círculo, que son las formas o los planos, pues obviamente estamos haciéndolo a través de líneas. Entonces, el punto forma la línea forma el plano. Se limita por puntos, ¿okay? Una sucesión de puntos es una línea. Aquí lo podemos ver en el primer ejemplo. Tengo muchos puntos cuadrados y me están formando una línea. Es el elemento básico de un boceto. Aunque nosotros nuestro boceto lo hagamos de puros puntos, si son puntos seguidos, pues ya formaron una línea. Y es un elemento indispensable del diseño. Vamos a ver ahorita que la línea está aunque nosotros no queramos. Nuestra hoja, por ejemplo, si van a diseñar sobre una hoja carta o si van a imprimir su cartel en una hoja, bueno, tamaño cartel, ese cartel ya tiene dos líneas que son las del borde, horizontal y vertical. Por lo tanto, la línea siempre va a estar presente de manera implícita, suponiendo que nos fueran a imprimir lo que estuvieran diseñando de manera digital. Pues obviamente la manera en que se va a ver, ya sea horizontal o vertical, ese diseño, porque hay unos diseños digitales que se tienen que ver forzosamente, por ejemplo, en vertical. Entonces, eso ya es una línea, o sea, una línea visual, y debemos tenerla o contemplarla para los diseños. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo las líneas actúan en el diseño. Este diseño escultórico, porque eso es una escultura, esta sucesión de líneas rectas puestas en diferentes direcciones, pues nos da la sensación de inestabilidad y desorden. Pero
pero no nos da la sensación de movimiento. ¿Por qué no nos da la sensación de movimiento? Porque son líneas rectas. Las que expresan movimiento son las líneas curvas, que serían estas precisamente. Aquí tenemos una unión de puntos, líneas curvas con líneas rectas. Es una unión de todo. Por lo tanto, podemos ver espacios con cierto orden o cierta estabilidad, ¿ok? Que son donde están los puntos negros y estas líneas. Y ciertos espacios donde se ve mucha inestabilidad o mucho dinamismo o mucho movimiento, como serían todas aquellas donde tienen líneas ondulares o líneas circulares. Un diseño, por así decirlo, de una composición visual. Esto sería una composición visual de diseño con líneas circulares o ondulares. Pues obviamente se ve mucho caos, mucho movimiento, mucho dinamismo. Hablando de movimiento, este diseño no tiene ni una sola línea recta, todas son líneas circulares o ondulares. ¿Por qué? Porque el autor de esta ilustración pues quiere reflejar precisamente el movimiento y la delicadeza de este tipo de ave. Ahora sí vamos con la que expresan las líneas. Los significados que yo aquí les estoy dando son los básicos. Tanto el punto como la línea, según donde los uses, según cómo los pongas, tienen más significados. Para esto tendrían que investigar o leer un poquito más de libros de la expresividad de formas o de los elementos básicos. Estos significados que yo les doy son los más sencillos o los más obvios o los más básicos. Líneas rectas, obviamente pues son rigidez, precisión y constancia. Toda línea recta tiene estas tres cosas. Es rígida, es precisa y es constante. No importa si lo pongas de manera vertical, horizontal o diagonal. Tienen esos tres significados. Ya de manera en que tú las acomodes, se suma otro significado. Por ejemplo, si lo ponemos de manera vertical, pues es una línea que asciende o desciende. Y eso viene mucho pues a la espiritualidad. Está muy asociado precisamente con subir o bajar. Y la espiritualidad, pues siempre nos han hablado de subir al cielo, o ascender el espíritu, o bajar a los infiernos, o descender al centro de la tierra, ¿ok? Entonces, por eso está muy orientado a la espiritualidad. Y ya en otros aspectos, cierto tipo de líneas, no todas, van a expresar elegancia. Aquí involucra también mucho el ancho que le des a esa línea. Por eso les digo, son los más básicos. Por ejemplo, una línea muy gorda no te va a expresar elegancia. A lo mejor una línea muy delgada puede ser que sí, dependiendo de dónde los estés poniendo. Horizontal. Es reposo y estabilidad. ¿Por qué reposo y estabilidad? Porque todo nuestro punto de equilibrio es horizontal. ¿Okay? Nuestro piso es horizontal. Donde pisamos, cualquier cosa que pisemos, buscamos que sea horizontal. ¿Por qué? Porque es nuestra estabilidad, precisamente. Y somos, a manera de equilibrio, identificamos muy fácilmente cuando algo no está en horizontal, cuando tiene cierta inclinación. ¿Okay? También reposo. ¿Por qué? Porque sobre el horizontal es donde reposa nuestro cuerpo. Nuestras camas son horizontales, eso es lo que duerma alguien en una cama vertical o diagonal, pero casi todas las camas son horizontales, ahí descansamos, por lo tanto eso significa reposo o estabilidad. La línea horizontal es la que más asociada a nuestra supervivencia tenemos.
Por lo tanto, si quieres que sea algo estable, pues pon líneas horizontales en tu diseño. Si al contrario quieres que no sea estable o que se vea, que rompa la estabilidad, pues pon líneas verticales o diagonales. Las diagonales rompen totalmente la estabilidad. ¿Por qué? Porque es muy extraño ver líneas diagonales en nuestra vida diaria. Inclusive los árboles, su mayoría son líneas verticales con líneas horizontales. Entonces, ¿qué significado nos da las líneas diagonales? Movimiento y dinamismo y ruptura de la normalidad. Líneas curvas. Las líneas curvas nos dan la sensación de movimiento, acción y dinamismo. ¿Por qué? Porque cambian de dirección constantemente. Porque no son regulares, al contrario, son irregulares. Aunque tenga una ondulación distribuida con distancias exactamente iguales, nos va a dar el movimiento y el dinamismo. Y por último, pues las radiales, que son aquellas líneas que están de un punto todos alrededor, nos dan la sensación de luminosidad, explosión y un movimiento constante. El movimiento de las líneas curvas y el movimiento de las líneas radiales es diferente, porque el de las líneas curvas es un movimiento más inestable. ¿Okay? Puedo expresar diferentes tipos de movimiento. Poco movimiento, mucha agitación, poco tiempo, dependiendo de cómo yo ponga la línea. Mientras que la radial es algo estable y constante. Línea quebrada. La línea quebrada es de las más agresivas que existen. ¿Por qué? Porque cambia bruscamente la dirección. Mientras que una línea curva suaviza. Una línea quebrada hace más agresivo o más puntual precisamente este movimiento. Por lo tanto, va a transmitir desequilibrio porque rompemos la línea recta, caos y falta de organización. Aunque todos estos significados estén asociados de manera negativa, es decir, nosotros pensamos que son negativos, en muchos diseños nos ayudan porque a lo mejor lo que necesitamos transmitir es desequilibrio, ¿ok? Dependiendo mucho del mensaje que queramos transmitir. Y líneas concurrentes. Se parecen un poquito a las líneas radiales. La única diferencia es que el punto de atención o el foco de atención no está en el centro, sino que está cargado hacia un lado diferente, ya sea en la parte superior, inferior, izquierda o derecha. ¿Okay? Esa es la diferencia. Son líneas que convergen, o sea, que van hacia un mismo punto. Pero es más o menos lo mismo. Nos hacen ver el punto de atención. Ay, se me va la voz. Y obviamente que estas líneas, aparte de hacernos ver al punto de atención, nos marcan una atención y una tensión. ¿Por qué? Porque son líneas muy rectas sobre un mismo punto y eso da la sensación de tensión o el cerebro lo interpreta como mucha tensión. Podemos suavizar esto a través del color y del grosor de la línea. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, está esta composición visual a través de puras líneas. Algunas rectas, algunas onduladas, pero son puras líneas las que permiten dar esta sensación de profundidad. En sus dibujos van a ver que la línea les va a ayudar mucho
como técnica de asurado o de profundidad para poder hacer esta profundidad que vemos en este rostro. Lo mismo aquí. Podemos observar en el primero son líneas principalmente ondulantes o circulantes. Al contrario de estas, que la mayoría son líneas rectas, líneas más duras. Por lo tanto, la sensación de toda la composición visual es muy diferente entre una y otra. Cómo utilicemos la mayoría de las líneas va a expresar precisamente lo que queramos. Inclusive acentúa la línea recta con esta sombra aquí súper marcada en este foco visual que es el poste. ¿Ok? Una composición visual con pura línea recta, diferente color, mismo grosor, pero pura línea recta. Por lo tanto, se ve estable, ordenado, monótono, si acaso a lo mejor podrá ser. Oh, no, ya estoy llegando. En internet, no. Ya volví, jóvenes. No te me ven. Sí, ¿Ya ya me la ven, ven. jóvenes? Ya se ve. Ah, Ya volvió. gracias. Dije, es que aquí me marcaba como que todavía no tenía internet. Pero ya saben que a las 9 de la mañana me voy. Era su receso de 1 minuto. Siempre ocurre. Ok. Sí, ¿verdad? Sí, yo también pensé lo mismo. La verdad dije, caray, ya va a ser las 9 y todavía no me voy. Pero bueno. Ok, ¿me ven a mí o ven la presentación? Las Ambas dos. dos. Las dos. Ah, ok, perfecto. Ambas. Es que aquí me parece como si no estuviera compartiendo, pero sí estoy compartiendo. Muy bien, sigamos. Entonces, les comentaba que, a diferencia de esta composición, donde pues todas las líneas son onduladas o curvas y obviamente se expresa muchísimo dinamismo, muchísimo caos, profundidades. ¿Por qué? Porque vemos unas líneas arriba de otras, mayor profundidad que inclusive que en la primera, que aquí podemos ver profundidad porque están unas líneas arriba de otras, pero realmente en esta se expresa con mayor énfasis. Parte de los elementos comunicativos que, por ejemplo, tenía Van Gogh, pues es el uso de las líneas precisamente. Su estética va orientada a eso. La mayoría de sus últimas, de una temporada de sus pinturas está basada en puras líneas ondulantes. Hay muy pocas líneas rectas que solamente las utiliza para enmarcar el dibujo, que sería lo que podríamos llamarlo como el contorno. Pero todo lo demás son puras líneas ondulantes, por eso sus pinturas pareciera que se mueven. Obviamente no se mueven, es una interpretación que nuestro cerebro le hace. ¿Ok? Hablando de líneas, por ejemplo, eso fue arte, vamos a publicidad. Esta composición, este diseño, pues tiene una línea recta que corta de manera diagonal el diseño. Porque tenemos dos líneas horizontales, ¿ok? En la parte superior, que es Obsession y Calvin Klein, que son nuestras dos líneas horizontales que están enmarcando este diseño. Y tenemos una línea a través del columpio y el cuerpo de los seres humanos, diagonal. Obviamente, ¿qué nos está diciendo o comunicando? Que
nos pone el título y el Calvin Klein en horizontal para poderlos leer de manera más fácil y de manera más estable, pero el significado de toda la publicidad quiere romper con lo monótono o con lo normal. Inclusive ya pasándonos a otras cosas de significados, pues obviamente por eso ponen en esta forma a los dos modelos para poder expresar precisamente el significado del perfume Obsession, ¿ok? Pero esto ya es uso de forma, de fotografía, de significados y todo eso. Hablando de líneas, nada más, pues tenemos precisamente la línea del texto en ambos casos y la línea del columpio que rompe la normalidad. A lo mejor si yo les hubieras puesto este cartel y me hubieran dicho, bueno, a ver, díganme, ¿cómo creen ustedes que el diseñador está comunicando el significado de la palabra obsession? Pues ustedes me hubieran dicho que a lo mejor, pues obviamente con la fotografía, porque obviamente está connotando un acto sexual y un acto de placer al tener la posición del torso de ambos, etcétera, ¿no? Pero nunca me hubieran dicho que era a través de la línea del diseño. ¿Por qué? Porque las líneas normalmente, a diferencia del punto, no son tan obvias. ¿Ok? La línea las utilizamos dentro de la composición, más no la ponemos tal cual, como es en este caso. Y hablando del punto, pues obviamente aquí hay un punto focal que es en el centro, los dos modelos. Ese es nuestro punto focal. Entonces, punto focal siempre va a haber que es hacia donde nosotros miramos y líneas por implícitas. Este diseño ya es más obvio el uso de la línea como elemento comunicativo, que es toda llanta tiene un dibujo, yo siempre lo he conocido como el dibujo de la llanta, que es precisamente el que hacen estudios para mayor agarre, mayor velocidad y mayor no sé qué tanta cosa. Entonces, ¿aquí qué lo están utilizando? Pues la marca está utilizando el desgaste de este dibujo para que entendamos que entre más desgaste hay, es más posible un accidente o que la llanta sea menos eficiente, ¿ok? Por el eslogan publicitario, check your types, save a life. Entonces, checa tus llantas, por favor, salva una vida, para evitar choques, accidentes, etc. Y es precisamente con el uso de unas líneas quebradas que va minorando, va degradando el quebrado hasta quedar en una línea. ¿Qué nos connota aparte esta línea? Okay. Denotar es lo obvio, lo que se ve. Si yo les digo perro, pues es un perro. Okay. Eso es denotar. Y connotar es un significado añadido. Si yo les digo mi novio es un perro, pues saben que estoy diciendo que es un desgraciado. Entonces, eso es connotar. ¿Qué nos connota estas líneas quebradas y luego que se van haciendo rectas? ¿Qué otros significados tenemos a esas líneas? Maestra. ¿Sí? A mí se me figura que es como los que están en los hospitales cuando estás como conectado y que cuando se dejan de hacer las ondas, pues quiere decir que ya perdiste la vida. Exactamente, eso es lo que está connotando. La línea de vida, o sea, así se le llama línea de vida, de los marcadores médicos, ¿ok? El pip, 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 pip. Esa línea de vida está connotando aquí, porque tiene que ver mucho con el significado, con el mensaje que quieren comunicar de salvar una vida, de mantenerte con vida. Entonces, si se fijan, ahí la línea la están utilizando para dos cosas. Para que cuides, por favor, el dibujo de tus llantas, que no esté muy desgastado. Y para reafirmar
el mensaje comunicativo de mantenerte con vida a través de la línea de la vida. ¿Ok? Cuando ustedes analicen una publicidad, intenten ver todos los mensajes y todos los elementos comunicativos. Y obviamente, ¿qué predomina aquí? Pues las líneas rectas. El texto está en línea recta horizontal, la llanta, aunque es curva, la podemos ver en línea recta horizontal, estas están en líneas rectas horizontales, no hay ninguna línea recta vertical, todo está horizontal, todo está muy estable. Líneas con diferente grosor y diferente dirección, ¿ok? De la misma publicidad de Doritos, cuando salió la publicidad de Doritos llegó el verano. Esta era la estética y era un diseño a base de pura línea. Línea radial, o bueno, no es, sí es radial, está hacia el centro, indicando, mira aquí, aquí está, iluminando obviamente el reproductor que está hecho a través de líneas. Nosotros vemos un reproductor o vemos una forma rectangular porque ese es el otro proceso. Cuando varias líneas se juntan y forman un cuadrado, un círculo, un triángulo, nosotros ya no lo vemos como línea, lo vemos como forma o como plano. En este caso, pues, varios planos, ¿no? Plano cuadrado con otro cuadrado con un círculo es igual a un reproductor. Eso ya es otro proceso. Pero en relación a las líneas, pues está aquí como que iluminando el reproductor. Mientras que en la parte de abajo, en la publicidad de abajo, las líneas ondulantes de diferente grosor, ¿okay? Porque aquí en la cintura está más delgada y en las caderas está más ancha, para acentuar precisamente esos significados connotativos de la parte de la cintura debe ser delgada, la parte de las caderas debe ser más ancha y los bikinis deben ser con un hilito muy muy delgado casi desapareciendo, ¿ok? Entonces, y la parte de la entrepierna debe ser amplia, debe ser un espacio negativo porque eso significa que ahí hay delgadez. Está marcando un estándar estético de belleza y lo están haciendo a través de las líneas. No nos están diciendo forzosamente esto, pero a través de un análisis y a través de observar correctamente, pues se entiende que eso es. Y obviamente llegó el verano, más calor, menos ropa. En referencia a que pues en el verano pues se va normalmente a la playa o a las albercas donde se utiliza este tipo de estética de ropa. ¿Ok? Uso de líneas quebradas en diagonal, ¿ok? Que nos está expresando caos, dinamismo. ¿Qué más nos está expresando? Profundidad, diferentes planos. ¿Por qué nosotros no lo vemos como línea quebrada? Porque realmente es un conjunto de líneas quebradas, porque están distribuidas uniformemente y están distribuidas como en una especie para que formen como una malla o una estructura de escalones. Por eso no se ve tan caótico el espacio y por eso se ve un poco estructurado porque está formando esta especie de escalonada. Pero en realidad son puras líneas quebradas dispuestas diagonalmente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En este caso, pues solo tenemos dos espacios de líneas, que es la línea gruesa donde pega la luz y la línea más delgada donde va disminuyendo la luz. ¿Ok? Y pues son solamente dos líneas, dos tipos de líneas. Ya el significado que están haciendo de absoluto eclipse, bla, 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 pues es otra cosa. Pero aquí estamos viendo, y obviamente la línea de estabilidad para la botella. Aquí también la tiene, ¿ok? Está sobre este pedestal. Y si no está sobre el pedestal, está sobre la línea recta de absoluto. Entonces, como es un objeto
y el cerebro interpreta eso como una botella real, se le debe dar esa estabilidad. Por eso cuando ustedes diseñen y están diseñando un objeto, pónganle algo abajo, una sombra, una tipografía, una forma, lo que sea, pero pónganlo abajo, porque si lo ponen así nada más, va a parecer que está volando y se ve irreal, y eso causa ruido a nivel interpretación. En este caso, pues obviamente tiene la línea de horizonte, su sombrita y el texto. Eso nos da la sensación de estabilidad para esa botella. Líneas y puntos por donde veamos. Este es el conjunto de líneas y puntos. Cuando unimos líneas y puntos, se vuelve una explosión de dinamismo. ¿Ok? Me puedo ir por cada círculo especificando qué tipo de línea es y qué puede expresar, pero en su conjunto, o sea, en su totalidad, son puras líneas curvas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de positivo y negativo? Lo que realmente nuestro cerebro está interpretando es fondo negro con círculos blancos, con círculos rosas. Por lo tanto, lo que ve son todas las lineecitas blancas, que es lo negativo, que dejan todos los circulitos rosas. Todas esas líneas es lo que más interpreta nuestro cerebro. Ya cuando nuestro análisis entra y empieza a ver las líneas rectas, las líneas cuadradas, los puntitos blancos con negro, y empieza a leer lo que hay aquí en el texto de la botella, pues obviamente eso ya es otra parte. ¿Por qué? Porque ya entró nuestro análisis. Así de primera vista, lo que ve es fondo blanco con círculos rosas y muchas líneas ondulantes. Por eso se ve mucho movimiento. En identidad, la línea también se usa muy comúnmente, ¿ok? Por ejemplo, en Bayo, pues la B y la A es una sola línea que nos está indicando también parte de lo que hace la empresa, que son las ondas. Y la O, pues es el 1 y el 0, que es el lenguaje binario, ¿ok? IBM es líneas positivas y negativas, blancas y azules, que es estabilidad, orden, autonomía, no, monotonía, etcétera. Por eso IBM se ve tan sólido entre las líneas y que es una tipografía clásica muy pesada, pues se ve una identidad muy sólida. A diferencia de Bayo, que es más o menos el mismo grosor de línea, pero tiene mucho aire, mucho negativo, sobre poco positivo, y por eso se ve una marca más aireada, más libre, más volátil, si quieren, inclusive, porque realmente no se ve tan sólida. Las dos de abajo que están utilizando líneas verticales, podemos ver que una se ve mucho más sólida que la otra, por dos cosas. La primera es que están, en el primer ejemplo, están más juntos, más compactos. Por lo tanto, se ve más sólido. Mientras que en Cisco están más separados y tienen un remate circular en la parte superior e inferior. Eso suaviza todavía más la solidez de la línea. En este caso, en ninguno de los dos casos están utilizando de manera ni espiritual ni de elegancia, sino de otro de los significados asociados. ¿Ok? Y en los ejemplos de abajo podemos ver cómo el color puede acentuar todavía más el movimiento. Podemos observar cómo ambos utilizan un degradado de color, de un color a otro. Una es pura línea curva
que conforme en las curvas va cambiando el color, y la otra son unión de líneas curvas y rectas, una línea compuesta, y aunque va cambiando de color, no se nota tanto ese movimiento como en la primera, porque en la primera está acentuando precisamente en cada curva ese cambio de color, mientras que en la segunda solo parece fondo de la línea, realmente no está acentuando el valor comunicativo. Okay. Fotografía, pura línea recta, que la línea del ser humano rompe esa línea recta. Okay. El ser humano es una línea vertical, a solo que esté acostado, pero siempre que está sentado es una línea vertical, va hacia el cielo o hacia el suelo. Entonces, esta composición está a base de puras líneas horizontales, y el ser humano se vuelve el punto de atención, el foco de atención, y rompe la monotonía de las líneas rectas horizontales con su misma verticalidad. Al contrario aquí, pues que tenemos obviamente acentuada una línea ondulante desde el principio hasta el fin. ¿Por qué hasta el fin? Porque vamos por aquí, y aunque desaparece, podemos continuarla con la línea ondulante de la bahía. Entonces, desde el principio hasta el fin tenemos esta línea ondulante, que algunas cosas como el ser humano y las casas, que son líneas verticales, nos pueden dar un poquito más de significados, pero reina totalmente la línea ondulante. ¿Por qué? Porque es la que marca más desde el principio hasta el fin. Y como el ser humano realmente no es tan grande como para romper esta línea, solo queda como elemento de toda la composición. Ok. Jóvenes, ¿dudas hasta el momento? ¿Qué había dicho que era el dinamismo? ¿Algo así? El dinamismo. Sí, pues, por ejemplo, dinamismo, movimiento, no sé qué te refieras. No, sí, eso era. Gracias. Por ejemplo, otra de las cosas es que aquí la muchacha está estática y aquí la muchacha va corriendo. ¿Me explico? Entonces, ese es una de las cosas. Nunca se volvió a entrar, jóvenes. Me vienen llegando los mensajitos apenas de que no se ve. ¿Sí se veía o no se veía? Es que apenas sí. ¿Sí? Ok. Les digo, apenas me vienen entrando unos comentarios. Ok, gracias. Entonces, eso es en relación a todo lo de línea y punto. Entonces, ahora cada vez que vean un logotipo, una publicidad, intenten pensar, ver y analizar dónde están las líneas y cómo las están utilizando. A lo mejor ahí, y es pura deducción y es puro análisis propio, no quiere decir que sea la verdad. Inclusive todo lo que yo les estoy diciendo es análisis propio, no significa que sea la verdad. Solamente en casos muy pocos como Bayo y como IBM, tengo lo que la empresa dice acerca de su identidad y sus elementos de composición. Todos los demás son perspectivas desde mi visión como observador y como diseñadora. ¿Okay? Entonces, a lo mejor ustedes, les dije, aquí expresa dinamismo. Y usted, ¿de dónde, maestra? Porque esa ya sería, gracias, esa ya sería precisamente su interpretación. ¿Ok? He ahí que muchos diseños, al igual que el arte, caen a la interpretación del espectador. O sea, a lo mejor el diseñador dice, con esto yo estoy expresando buena vida. Y luego el espectador dice, para mí eso no es buena vida. ¿Por qué? Porque obviamente ahí hay una lucha de significados y por eso se requiere mucho estudio de a quién va el mensaje, para quién es, cómo es el que está leyendo, etcétera. Pero eso ya lo van a ir aprendiendo más adelante. Eso ya no queda conmigo.
Entonces, cada vez que vean ese diseño, intenten ver las líneas y los puntos. Primero, ¿dónde está el foco de atención o el punto de atención? Porque todo diseño tiene punto de atención. Todo diseño, toda composición visual tiene punto de atención. A lo mejor en algunos casos son 2 o 3 puntos de atención, porque sí se puede tener varios focos de atención. En algunos casos nada más es uno y es muy obvio. Segundo, ¿qué líneas reinan en ese diseño o en esa composición? ¿Okay? Para que vayan acostumbrando a su ojo a ver más allá de lo que se ve. De esa manera, cuando ustedes diseñen, van a estar acostumbrados a poner una base, una composición connotativa y luego denotativa. Ustedes deciden si resaltan o no esa línea diagonal que pensaron o simplemente la dejan simulada. ¿Ok? Etcétera. ¿Ok, jóvenes? ¿Se entendió todo? Sí, maestra. Ok, perfecto. Los otros dos obviamente los voy a ver la próxima clase. No hay tarea, jóvenes. La práctica la dejamos para cuando veamos ya los 4 elementos ya al final. ¿De acuerdo? Chicos, si no tienen dudas o preguntas, pues nos podemos retirar. Doy por cerrada la sesión. Y ya nos veríamos el día miércoles. Ok, eso me gusta. Que les quede bien claro todo el tema de si cuando yo les encarga tareas no tienen problemas. Y les puedo decir, ustedes me dijeron que sí entendieron. Ok, chicos. Maestra, ¿sí recibió las tareas por correo? Sí recibí las tareas, no los he revisado todos, y más porque las otras materias también me están enviando tareas para hoy lunes, entonces tengo en mi bandeja como 60 mensajes. Por eso que ni siquiera he podido checar. Si hubo alguien que me envió, por ejemplo, alguna duda por el correo, no lo pude revisar porque les digo, tengo mucho mensaje, entonces no alcancé a revisarlos todos. Estuve intentando resolver la mayor dudas que me enviaban por correo o por mensaje, pero de la mayoría, sí tengo los logotipos. Les voy a estar revisando entre hoy y mañana, es decir, que si para el miércoles no les ha llegado su revisión, mándenme un correo, maestra, yo sí se lo envié y no me ha llegado mi correo. O el miércoles me dicen aquí en clase, maestra, no me revisó, yo sí le envié el logotipo y ya vemos a ver qué pasó. ¿Ok? Muy bien. Sale pues, jóvenes. ¿Esta es con la única tarea que nos va a enviar el correo de revisión? No, con todas se supone que con todas les envió el correo de revisión, pero como la primera semana fue de muchas tareas porque son los significados y todo eso, tengo muchas teóricas que revisar y como reviso ortografía, jóvenes, me tarda un poquito más. Por eso es que las otras tareas no se las he reenviado también. Muy bien. Entonces, por eso es que hay otras tareas pendientes por reenviar, pero todas les reenvío revisado y la calificación. No te asustes, por eso es que algunas tareas están atrasadas de revisar, porque estoy revisando ortografía y sintaxis y haciendo correcciones, entonces es de ahí que me tarda un poquito más. Sí, reviso ortografía, ya están en universidad, deben saber escribir bien, y más ustedes que son diseñadores gráficos, si vieran que más se ve un diseño con mala ortografía. Entonces, si no tienen la costumbre de corregir y estudiar ortografía, van a tener que agarrarla. Y eso sí vale, ¿eh? Cada falta ortográfica les va demeritando su calificación. Entonces, según tengo una rúbrica y según 5 errores baja a la siguiente calificación. 10 errores baja. 5 errores baja y así. Entonces, ahí les encargo por favor para los próximos trabajos teóricos, estudien muy bien su ortografía, porque Word no les corrige todo. Hay muchos acentos, principalmente, que van de acuerdo al contexto en el que se está usando. Entonces, ahí sí necesitan estudiar bien. Sí, muy buena. La verdad,
Yo tenía pésima ortografía cuando recién entré a la universidad y me he tenido que poner a estudiar todas las reglas de acentuación de la RAE, y las actualizaciones constantes. Y la falta de práctica hace que todavía se me olvide. O sea, yo escribo y luego, ay, mira, aquí se me olvidó el acento en el más. Ay, aquí en el solo también. Y así me explico, porque no tenemos la costumbre. Si ustedes hablan con un viejito de hace, no sé, que tenga ahorita unos 50, 60 años, ellos tienen la costumbre de ir poniendo acentos, de ir marcando comas, todo, manualmente, porque así se les quedó la costumbre y así los educaron. A nosotros no, nomás nos enseñaron las reglas de acentuación y ya. Nunca nos hicieron la costumbre de obedecer esas reglas de acentuación o esas reglas gramaticales o ortográficas correctas. Y no la tenemos, y por eso es muy difícil escribir un texto largo sin equivocarnos. O sea, pues yo reviso 5 o 6 veces mi texto. Y si se fijan, ¿quién sí se percató de un error ortográfico que yo tenía? A ver, ¿quién sí fue lo suficientemente analítico y se percató de un error ortográfico que yo tenía en la presentación? ¿En esta presentación? En esta presentación el día de hoy. Ni idea, maestra. ¿No? No. En vez de líneas tenía lines. Así, lines. Y yo, ahorita que estaba exponiendo, dije yo, ¿por qué dice eso allí? Se le fue la A en vez de la S. Ajá, yo no la revisé. Entonces. En líneas radiales, ¿no? ¿Mande? Líneas radiales, era eso, ¿no? Se me hace que sí, que era en esa. No me acuerdo en qué otra estaba, pero sí se hace que eran líneas radiales. Y luego lo que nos pasa y les pasa a ustedes es que hacemos trabajos a las 3 de la mañana y nuestro cerebro ya no piensa a esa hora. Entonces. Dice líneas radiales. Líneas. Ahí está. Líneas. Entonces dije, ahorita lo corrijo, apenas termine la clase lo voy a corregir. Bueno, les paso una, que es esta. No, así les pongo como un cachoncito. Sí, más o menos pueden ir sumando todas sus calificaciones. Ándale, maestra. Exactamente, esa es. Maestra. ¿Dónde? Por cada error ortográfico que usted cometa nos perdona uno a nosotros. Pues bueno, ya les tengo como un colchoncito de errores permitidos porque sé que no somos perfectos. Que si tienen ese límite no les pasa nada. Si pasan de ese límite es cuando ya empieza a bajar la calificación, porque significa que ni siquiera revisaron por segunda vez la redacción. Entonces, sí tienen ahí un colchoncito de errores permitidos, por así decirlo. Excelente. Sí, y Fernanda, en relación a, pueden ir sumando la calificación de sus trabajos, para ir más o menos cómo van. Pero recuerden que para la calificación también involucra participación en clase, que es cuando yo les pregunto y ustedes me contestan, que yo voy registrando participación en clase, y el trabajo por proyecto, ¿ok? Por ejemplo, ustedes ya me entregaron un proyecto que es el logotipo. Entonces, el segundo proyecto va a ser cuando terminemos este tema. Entonces, con las tareas más o menos pueden ir viendo cómo van, pero recuerden que para la calificación parcial y semestral involucran más cosas, que por eso es una calificación integral, que es tanto lo que entregan de tarea, como lo que participan, como el proyecto final, como pues todo. Así que si hay teoría, les voy a hacer un pequeño examen teórico que también tendrá una pequeña parte de porcentaje. No va a ser la totalidad, va a ser un pequeño por ciento, porque aquí no vemos tanta teoría, es una clase más práctica que teórica. Entonces, pero sí, pueden ir viendo más o menos cómo van. Maestra, y por ejemplo, con eso de los logotipos y todo eso, ¿qué es lo que toma en cuenta? Por ejemplo, en este caso, con que me hayan entregado lo que pedí, se va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuestiones de composición, de uso de color y todo eso, pues todavía no les puedo calificar porque ustedes todavía no tienen conocimiento de él. Entonces, en la entrega del pasado, con que me vayan entregando correctamente lo que yo pedí,
manteniendo, es una lista de atributos. Entonces, me entregó bien, ok, me entregó todo lo que solicité, con calidad de entrega, con calidad de limpieza, tiene un 10. Ok. Conforme vayan avanzando el semestre, pues ya les voy a pedir, ok, porque aquí me estás usando el punto de esta manera. Si me estás diciendo que es desorden y están todos los puntos por todas partes, pues es desorden. O sea, no hay congruencia entre lo que tú me dices y lo que estás expresando. Ahí sí ya les voy a poder exigir un poquito más, porque se supone que sus conocimientos van a ir aumentando. Muy bien. Ok. Sale, pues, jóvenes. Ahora sí, chicos. Si gustan, pueden irse retirando. Si no, pues quédense aquí y echamos el chal. Creo que yo me tengo que quedar aquí todavía. De todos modos, nos vamos a ver al ratito. Sí, de todos modos, ahorita nos vemos, maestra. Sale, pues, jóvenes. Hola, maestra, que tenga buena tarde. Bye, Nos vemos, bye. maestra. Ahí nos vemos. Bye. Bye.